Buenas noches, bienvenidos a Contraste, el programa del Consejo de Bogotá donde tenemos la oportunidad de analizar, discutir, pero de manera particular hacerle un seguimiento crítico a diferentes iniciativas del distrito y a cómo los ciudadanos ven la administración pública en sus diferentes facetas. Hoy tenemos un asunto que nos compromete como sociedad, como bogotanos, y es la calidad del aire que respiramos en la ciudad. Tengo dos invitados especiales, conocedores del tema, con quienes vamos a tener la oportunidad de mirar las diferentes aristas de este asunto. Pero antes de ir con ellos, vamos con Mónica Ballén, que tiene un informe de contexto. En Bogotá la contaminación del aire cada día aumenta más. Es por esta razón que materiales como el hollín y el polvo y el cemento contaminan y hacen parte del material particulado, el cual es denunciado por la Organización Mundial de la Salud, que dice que este material debe reducirse de 70 a 20 microgramos para lograr una calidad del aire mejor para los bogotanos. Este transporte usa una combustión derivada del petróleo y principalmente diésel, que genera unos problemas en la salud. El concejal del Polo Democrático, Celio Nieves, asegura que se deben modificar las políticas públicas para controlar la contaminación del aire. La Secretaría de Ambiente tiene que generar una política de mayores controles a las industrias contaminantes en la ciudad, incluido el cierre de algunas de ellas. El cabildante afirma que el transporte público, una de las principales causas de la mala calidad del aire, debe modificarse. Tienen que pasar ya de la combustión del diésel a ser movidos por energía eléctrica. Para descontaminar el aire, Bogotá debería seguir el ejemplo de grandes ciudades que han logrado racionalizar el uso y han promovido la eficiencia energética y combustibles limpios, además del uso de control de emisiones. Estábamos con Mónica Ballén, un informe de contexto sobre el tema de la calidad de aire. Nos deja unos temas que yo creo que son sensibles, pero voy con los invitados. En primer lugar con el concejal Manuel Sarmiento, abogado, un hombre joven del Polo Democrático, y mañana cumpleaños, ¿no? Mañana cumpleaños, sí señor. Jairo, buenas noches, un saludo para usted, todo el equipo de Contrastes, mil gracias por la invitación y un saludo muy especial a la concejal María Fernanda. Muchas gracias. Concejal María Fernanda Rojas, Partido Alianza Verde, comunicadora social, especialista en opinión pública de la Universidad Javeriana, y pasado mañana cumpliría años. Así es, Jairo, nos invitaron hoy a los cumpleañeros, así que un saludo también muy especial a Manuel y estaremos celebrando la vida en estos días que vienen. Muchas gracias por acompañarnos. Hay unos temas que yo creo que hacen parte de este debate que son sensibles. Tuvimos una alerta amarilla en la ciudad. Se nos complicó el tema. En Bogotá hubo muchas referencias a lo que ocurre en la ciudad de Medellín. ¿Qué pasa con la calidad del aire en Bogotá, concejal María Fernanda? Bueno, yo creo que Bogotá tiene que dar unos pasos urgentes en este tema de la calidad del aire. Hoy en día, ¿cómo mide Bogotá este asunto? Lo mide con unas estaciones fijas que tiene en distintos puntos de la ciudad, pero por ejemplo está dejando de medir las emisiones móviles como las de Transmilenio. Sí. Entonces, y además sin contar con que algunas de estas estaciones fijas aparecen muchos días como sin reporte de datos. Yo entro con frecuencia a mi oficina, estamos digamos como muy en este tema, y entramos a revisar y dice tal estación no está reportando datos, esta otra estación al otro día tampoco, y así sucesivamente. Pero nos preocupa mucho que no hay un sistema de controles por parte de Transmilenio para el control de emisiones de la flota, y lo hemos propuesto en esta licitación que está en curso, sí, que entre varios cambios que insistimos en que se hicieran estaba que la flota, porque nada se saca con que llegue, por ejemplo, una parte de la flota Euro 6, si dentro de 5 años no van a tener el mantenimiento adecuado y el desgaste del motor implicará a que ni siquiera cumpliera el estándar Euro 1. Ahí tenemos un problema muy grave. Concejal Sarmiento, ¿cómo ve el tema? ¿Por qué esta calidad del aire en Bogotá? Bueno, yo creo que la situación que es crítica está muy bien diagnosticada en distintos estudios. Hay fuentes de contaminación fijas, las industrias, y fuentes móviles. Sí. Casi que las dos compiten mitad y mitad de su responsabilidad en la contaminación del aire en Bogotá. Pero sobre todo pues hay que tomar medidas frente a las fuentes móviles, donde el transporte de carga y el transporte de pasajeros juega un papel fundamental, que son el tipo de transporte que usa un combustible diésel que es altamente contaminante, principalmente por la generación, la emisión de partículas que afectan la salud de los ciudadanos, incluso pues es una sustancia cancerígena. Frente a esto, pues las soluciones deberían comenzar a resolver este problema de las fuentes de emisión. Y en el caso de Transmilenio, esta nueva licitación debería llevar a incorporar tecnologías limpias
de cero emisiones o de emisiones más bajas, que es un debate que viene adelantando la concejal María Fernanda desde hace ya varias semanas. Yo quiero introducir esto porque esas nuevas tecnologías, el alcalde Peñalosa ha señalado que son muy costosas y llevaría a que las tarifas del transporte público se suban bastante. Eso puede discutirse, sin embargo, llamaría la atención sobre esto. Bajo un modelo de concesión como es el de Transmilenio, donde a los privados se les debe pagar una altísima tasa de rentabilidad, eso es un obstáculo mayor para implementar tecnologías limpias, porque al implementarlas pues se vuelve muy costoso toda la operación. Yo desde que me posesioné como concejal he planteado por qué no hacemos lo que hace Nueva York, París, Londres e incluso Medellín, y es que la empresa pública Transmilenio opere también los buses. De esa manera no tenemos que pagar esa rentabilidad tan alta y nos da un margen y mayores posibilidades para implementar tecnologías limpias. El alcalde está casado con el dogma de la privatización. Concejal María Fernanda, ¿usted está de acuerdo? ¿Se casó con ese dogma? Mire, yo creo que de entre las cosas que dice Manuel, hay una que es clave, varias, pero una que empiezo a resaltar es hoy esta etapa, estas fases 1 y 2 de Transmilenio tienen una rentabilidad entre el 16 y el 18%. ¿Por qué? Porque fueron las primeras, se enfrentaron con el argumento de que tenían un mayor riesgo, una mayor incertidumbre, la rentabilidad fue más alta. Pero que se ha probado con el paso de los años, que funciona, que es un gran negocio. Ahí no hay pérdida, el que se meta a este negocio no hay pérdida. Ahora, el alcalde que ha dicho que el sistema está en déficit y que entonces cualquier cambio hace que el tema de tarifa sea muy sensible, pero estamos hablando en el SITP, el sistema troncal se sostiene, de hecho está ayudando a pagar un déficit cada vez más profundo del SITP, del componente zonal. Entonces, ese argumento no funciona en este caso. Y entonces yo que creo con esta licitación debería pasar, pues oiga, ya que no le bajaron la rentabilidad a un negocio que ya va fijo, que ya disminuyó riesgos e incertidumbres, pues con parte de esa rentabilidad se pueden hacer las inversiones que se requieren para iniciar el tema de cero emisiones. Ahora, son unas inversiones iniciales, hay que aclarar que lo que aumenta un poquito es una inversión inicial más alta, pero con el tiempo un bus eléctrico o un bus a gas es más barato, no solo igual, sino incluso más barato que un bus a diésel, porque a pesar de que la inversión inicial es más alta, los costos de combustible y de mantenimiento son más bajos durante la vida útil de ese bus. Concejal Sarmiento, lo oías, entiendo a muchas cosas que decía la concejal María Fernanda. Ese tema de los vehículos con energía a luz son importantes para Bogotá. ¿Por qué no se ha implementado de una manera masiva o fuerte? Yo creo que en los últimos 10 años hemos tenido la oportunidad de escuchar las ventajas, las fortalezas, como usted lo dice, el dinero que podemos recuperar con el paso del tiempo al adquirir esta tecnología. Sí, hay estudios que sobre evidencias a nivel mundial y experiencias prácticas señalan que el costo de operación de los buses eléctricos es mucho menor al de los buses con combustible diésel, y eso a un largo tiempo hace que el costo para los buses eléctricos sea incluso menor. Puede que la inversión inicial sea mayor, pero eso en el tiempo va disminuyendo y supera incluso en aspectos financieros a los buses diésel. De esa manera, yo lo que creo es que las barreras para implementar esta tecnología, comenzando por la voluntad política, son dos. Una, pues es que lo que mencionaba ahora, que las rentabilidades que se garantizan bajo este modelo de concesiones son supremamente altas. Con el nuevo esquema de Peñalosa va a ser peor, porque ya no se va a tener que pagar una rentabilidad sobre la inversión de los buses, sino dos. Una sobre la inversión de los buses y otra sobre la operación, lo que va a encarecer todo el servicio. Pero además, digamos, también en los pasados ha habido problemas tecnológicos, particularmente con el tema de los biarticulados, que no existe todavía, la tecnología no se ha desarrollado para que haya biarticulados, o sea, los buses más grandes que funcionen con energía eléctrica. Y entonces aquí nos metemos otra vez al debate de si Transmilenio hace lo mismo que un metro. El metro pues funciona con energía eléctrica. Y como Transmilenio colapsó, lo que quiere hacer ahora con esta licitación el alcalde Peñalosa es meter muchos buses biarticulados, como el 60 y pico % serían biarticulados, para que tenga mayor capacidad del sistema. Eso pues es como una exigencia por lo que el sistema está colapsado, porque lo pusieron a hacer lo que debería ser un metro, y la concejal María Fernández en el debate que tuvimos hace una semana sobre este tema mostró con una figura muy interesante cómo esos biarticulados pueden colapsar aún más el servicio, porque se arman unos trancones gigantescos de Transmilenio, que ya lo estamos viendo, pero ahora con más biarticulados y más buses, pues ese sistema puede terminar de colapsar, salvo que hagan deprimidos, que hagan una serie de cantidad de horas que son supremamente costosos. Pero, y que bloquean la ciudad, y que se termina bloqueando la ciudad.
entonces volvemos al mismo, la tesis del debate principal con el alcalde Peñalosa, yo le digo al alcalde vendedor de buses, que Transmilenio no hace lo mismo que un metro. Qué interesante, pero los voy a invitar a que escuchemos a un experto. Hablamos con Ernesto Gull, experto en temas de medio ambiente y fue ex viceministro. Pues bueno, yo creo que esto hay que mirarlo en un contexto de tiempo más largo. Yo creo que no podemos estar reaccionando cada vez que hay una alerta o que hay una preocupación sobre la calidad del aire, sino mirar cómo la calidad del aire en Bogotá se ha venido deteriorando a lo largo del tiempo. Es decir, esto es una cosa que poco a poco se va agravando en la medida en que hay más población, más industria, más automotores, más minería. Es decir, esto es un proceso que responde, ¿no es cierto?, al conflicto tradicional entre desarrollo y medio ambiente si eso no se maneja bien. Desde esa perspectiva, lo que a mí me parece que debería ser es que nuestra política de calidad del aire en Bogotá debería ser una política integral, y no simplemente una política reactiva que obedece a unas circunstancias que no se modifican, ¿no es cierto?, y que van cambiando con el tiempo, por ejemplo, en función de las características y las dificultades climáticas, como pasó hace unos días. De forma que de lo que se trata es de tener una política integral en la que haya control, porque es que no existe el control de la calidad del aire en Bogotá. Uno ve los vehículos, automotores, los buses chimenea, las motos, las volquetas viejísimas, todas andando por las calles sin que haya ningún tipo de control, y algo parecido pasa con las industrias. De forma que una política integral con control permanente por parte de las autoridades ambientales, es decir, el ejercicio de una política ambiental con autoridad. Estábamos con el exministro de Medio Ambiente, Ernesto Gull, que nos trae una idea de política que es muy interesante, y me gustaría, concejal María Fernanda, que discutiéramos este tema. ¿Qué elementos serían trascendentales o por lo menos edificantes en una política pública tal cual como lo presenta el exministro? Tiene toda la razón el exministro Gull en que esto tienen que ser medidas integrales. Y control, decía él, ¿no? Y controles, que la autoridad tenga un músculo para poder ejercer ese control, comenzando con Transmilenio. Es que el ejemplo empieza por casa. Sí. Y lo primero que debería existir hoy en día es un sistema para controlar emisiones. Bus de Transmilenio que esté por encima de las emisiones permitidas, de unos límites permitidos, se va para el taller a que le hagan las reparaciones y pueda rodar cuando tenga resuelto ese problema. Sí. Como decía Manuel hace un rato, lo grave de las emisiones móviles generadas por Transmilenio es que generan una exposición muy cercana al usuario. La gente prácticamente todos los días está expuesta a los niveles de contaminación que hay en las estaciones y en las cabinas de los buses, pero adicionalmente pasan por allí ciclistas, peatones, conductores de otros vehículos junto a las troncales. Entonces estamos hablando, son 2,5 millones de usuarios más un montón de ciudadanos que no son usuarios, pero están al lado. Esa es la gravedad del nivel de emisiones de los buses de Transmilenio. Los buses, de las fuentes vehiculares. Y hay que, claro que sí, hay que tener una serie de medidas integrales, pero yo creo que hay un tema que es clave en el transporte público y debería ser una propuesta, una apuesta de todos los bogotanos y bogotanas. Esta ciudad tiene que llegar a las 0 emisiones en transporte público en el año 2030. 0 emisiones. Ponerse una meta para que estemos lo más cerca posible a esas 0 emisiones en transporte público en el año 2030. Concejal Sarmiento, ¿sí es posible que llevemos con esta administración? No, con esta no. Porque, no alcanza. Porque, pues, yo no sé, el alcalde es como una especie de adicto al diésel, ¿cierto? Y bueno, todos conocemos sus relaciones cercanísimas con Volvo, con Scania. Durante los últimos 10 años de su trayectoria ha actuado como un verdadero vendedor de buses por todo el mundo. Eso está suficientemente demostrado. Yo incluso le gané una tutela, 2 veces le gané una tutela al alcalde en ese sentido. Pero además miren cómo está la licitación. El alcalde duró semanas, casi que meses diciendo que no nos podemos salir del diésel, que el bus eléctrico es súper caro, no sé qué. Y ayer, en estos días dijo que la licitación iba a cambiar y que ya de 50 puntos para los buses de tecnologías limpias, dijo él, íbamos a llegar a 400 puntos. Unas cosas para detallar. La licitación como requisito habilitante tiene Euro 5, buses que funcionan con Euro 5. Para que la gente entienda, entre mayor número es el euro, por decirlo así, menos contaminación genera. De Euro 1 es el peor, Euro 6 en este momento es el mejor.
Entonces dice que, uno me pregunta, ¿y por qué no Euro 6 si es lo más avanzado? Entonces dice, no, es que en Colombia no se produce el diésel para Euro 6. Estuve revisando los informes de gestión de Reficar, que nos gastamos un montononón de plata modernizando esa refinería, y ya está produciendo el diésel ultra bajo en azufre, de menos de 10 partículas por millón, que es el diésel que se necesita para funcionar con motores Euro 6. O sea que sí lo estamos produciendo. Producimos hoy 40.000 barriles diarios y la planta de Reficar tiene una capacidad para 90.000. Ahí hay un y margen Reficar nos para debe harta plata a los colombianos. Entonces, bueno, vamos a mirar esas inversiones y que comience a mejorar el diésel, pero digamos técnicamente lo podemos producir. Entonces no es cierto que tengamos que comenzar en Euro 5, deberíamos comenzar en Euro 6. Pero además de esos 400 puntos, algo que me llama la atención es que a todas las tecnologías les dan la misma ventaja. Sí. La tecnología de gas, que contamina menos que el diésel, pero contamina, tiene 400 puntos de ventaja. Pero también la misma tecnología eléctrica. Esto debería ser progresivo. Si es eléctrico, mucho más incentivos, más puntaje. Y si es gas, pues también una ventaja, pero inferior a la de eléctrico, porque son dos tecnologías que contaminan de manera distinta. Y me llama la atención que en biarticulados, la única empresa que está produciendo biarticulados a gas en el mundo se llama Scania, que es una, incluso que invitó o le pagó al alcalde Peñalosa para ir a esas conferencias a decir que Transmilenio es mejor que el metro. Concejal María Fernanda, ¿cómo es esta administración entonces? Pues mire, yo creo que hubo un punto de partida negativo en la licitación. Sí. Y es decir, que Euro 5 era una ganancia. Eso sí. Nos lo intentaron vender por todos los medios y no es así. Hoy en día, el 20% de la flota que está en el sistema troncal ya es Euro 5. Pero además, si cualquier bus, sea del estándar que sea, si no tiene el mantenimiento adecuado, pues seguramente si entra a un taller y le hacen la prueba, no da ni para Euro 1. Entonces, sí, digamos, sí. Eso es un tema clave que la ciudad ha descuidado. El segundo, es un tema de control, lo que decía el ministro. Entonces, es un tema de control, él tiene toda la razón. Por otra parte, en el SITP, el 45% ya es Euro 5. O sea, la mitad del SITP ya es Euro 5. Sí. Pero si uno suma la fase 3, contando troncal y SITP, digamos, la gran mayoría, yo diría que está cerca del 70, 80 o probablemente 90%, entre ambos componentes ya son Euro 5. Entonces, digamos, no hay ninguna ganancia. Yo dije en el debate, el diésel, aunque se vista de seda, diésel se queda. Digamos, el diésel es una tecnología que ya está comprobado que produce cáncer, que produce otra serie de enfermedades. En diferentes lugares. Unos 10.000 muertes en Colombia asociadas a la contaminación. Tenemos que discutir el tema. 4.2 billones de pesos en costos de salud. Yo creo que es suficiente evidencia para que esta ciudad se plantee una meta más allá del diésel. Entonces, esta idea que nos querían vender de que el Euro 5 ya era un salto, no es verdad. No es un salto cualitativo tener lo que ya tenemos. Las mediciones que hace Daniel Bernal, un joven que aplica la ciencia ciudadana en las estaciones, indican en estaciones donde circulan Euro 5 que el material PM2.5, ese material particulado, digamos que ya son partículas finas, en las estaciones donde circula Euro 5 es 8 o 10 veces más alto de lo que admite la Organización Mundial de la Salud. Concejal Sarmiento. Yo quiero hacer un comentario sobre el tema del mantenimiento. Estoy de acuerdo que pues, se requieren mayores controles y demás, pero esto también tiene que ver con los problemas del modelo de concesión, de la privatización del modelo Transmilenio. En cualquier negocio, utilidad es igual a ingreso menos costos. Y el inversionista quiere aumentar sus ingresos, en este caso Transmilenio, aumentar la tarifa técnica y disminuir los costos. El mantenimiento se parte de los costos, entonces entre peor mantenimiento le hagan a los buses, más utilidades va a tener ese negociante de Transmilenio para recibir. Y para tener un control, una interventoría, una fiscalización muy buena de todos los buses, pues eso requiere inmensos costos por parte del Estado. Por eso yo no entiendo por qué la administración y buena parte, digamos, de los sectores políticos de la ciudad no aceptan la posibilidad, es que es increíble, niegan cualquier posibilidad de que haya operadores públicos en el sistema de transporte público. Uno dice esto, entonces le dicen castrochavista, comunista, los argumentos mediocres frente a afirmaciones. Son descalificaciones que no vale la pena entrar en ellas. Yo pregunto, en Nueva York son castrochavistas que su transporte es público, operado por una empresa pública, en París son castrochavistas, en Londres, bueno, en tantas ciudades serias donde por los costos del transporte y por las implicaciones e importancia estratégica que tiene, es el Estado el que lo maneja y no un negocio como sucede en Bogotá. Los invito a nuestro segundo experto. Vamos a hablar con el doctor Cristian Díaz, un reconocido hombre, consultor y experto en temas ambientales.
Bogotá tiene un problema de contaminación atmosférica principalmente por la expresión del metabolismo energético de la ciudad. ¿Esto qué significa? Que anualmente Bogotá quema casi 2.4 millones de toneladas de hidrocarburos asociados a fuentes móviles, fuentes fijas y hogares. Indudablemente esto libera una gran cantidad de sustancias contaminantes que afectan la salud de las personas. ¿Qué se puede hacer para mejorar o revertir esta situación? Lo primero es cambiar el modelo de crecimiento urbano. La densificación es la mejor alternativa para reducir transporte y por ende reducir emisiones. Adicionalmente es conveniente que realmente se piense a nivel macro instrumentos económicos y fomento vía subsidios para que los habitantes que poseen vehículos particulares a combustión interna migren hacia vehículos eléctricos. Hay que poner especial atención actualmente al aporte que ahora nos está brindando Soacha y todo el corredor de Occidente, porque sus emisiones también están afectando la calidad del aire de la ciudad. Estábamos con el doctor Cristian Díaz, experto en temas ambientales. Hemos hablado de las fuentes, de los problemas del modelo y de diferentes dificultades relacionadas con este tema, pero estas sustancias contaminantes también tienen unos efectos nocivos en la calidad de vida de los seres humanos. Ya usted nos ha notado algunos problemas que hay. ¿Cómo se puede medir o cómo se refleja estos problemas de contaminación en la vida de los ciudadanos día a día? Tenemos problemas al respirar, hay problemas de cánceres detectados. ¿Cómo estamos en la ciudad en ese tema? Este debate nos ha llevado a entender bastante bien esta problemática, apoyándonos en expertos, digamos, Sí. en la materia. Entonces, por ejemplo, ¿qué entendimos? Y aquí viene el otro subdebate, que es el del polvo, con Sí. las declaraciones que dio el alcalde. El material particulado tiene distintos tamaños. El PM10 es uno de ellos. Es entre todos esos minúsculos elementos el más grande. Recordemos que eso quiere decir que es material que tiene hasta 10 micras de tamaño. Una micra es una millonésima de metro. O sea, es un tamaño bastante pequeño, bastante minúsculo. Ese PM10, por supuesto, hace cierto daño, pero el cuerpo tiene mecanismos para expulsarlo, a través de la tos, por ejemplo, de los estornudos. Ahí entran partículas como el polvo. Y ese PM10 tiene un alcance en la distancia, digamos, se mueve hasta cierto punto. Luego vienen partículas como PM2.5. Esas entran al sistema traqueobronquial y se les adjudica que generan asma, bronquitis, una serie de enfermedades respiratorias crónicas que por supuesto tienen una clara afectación para la salud humana, pero además cuestan, ¿no? Eso es el producto de estar yendo a consultas, además... Al sistema de salud y a los ciudadanos. Además, ¿tú sabes quiénes son las personas que más se enferman? Las de entre 20 y 39 años, o sea, la población económicamente activa. ¿Y quiénes son los que más gravemente se enferman? Que tristemente van a las unidades de cuidados intensivos o que mueren por culpa de enfermedades respiratorias, los niños menores de 4 años. O sea, es que es una prioridad de una sociedad. Entonces, ese PM2.5 tiene ese alcance. Y hay otras que son aún más finas y se mueven más, pues son más pequeñas o más volátiles. Y hay unas que son ultra finas, que son PM 0.1, y esas se van al sistema, al torrente sanguíneo, al sistema linfático, y son las que los médicos y la OMS han encontrado que generan el cáncer, porque entran y logran modificar los órganos internos e incluso los sistemas completos, respiratorio, sanguíneo, etcétera. Entonces, pues digamos, ahí este es un tema central, y esas partículas, por ejemplo, son producidas por los sistemas, por los motores de combustión de diésel. Por eso la gravedad del asunto. Y está cuantificado. El Departamento Nacional de Planeación publicó el año pasado un estudio que calculó que al año en Bogotá se mueren 3.219 personas por causa directa de la contaminación. Recuérdeme la cifra, ¿cuántas? 3.219 personas, representa el 10.5% de las muertes al año en Bogotá. Y eso también se puede calcular monetariamente. Una vía pues no se puede calcular en plata, pero se puede hacer un cálculo de los costos que asume la ciudad por esas muertes, y representa, ya lo decía María Fernanda, 4.2 billones de pesos al año, el 2.5% del Producto Interno Bruto de Bogotá. O sea, es un costo
costo monetario gigante que en los análisis que se hacen, por ejemplo en la licitación, en los costos de una tecnología, se deben tener en cuenta este tipo de costos que los economistas llaman externalidades. O sea, un costo de una tecnología no es solamente lo que me vale el bus, lo que me vale el motor, lo que me vale la operación, sino lo que genera. Claro. Y cuando uno hace todo ese análisis integral costo-beneficio, las tecnologías de energía eléctrica pues superan de lejos a tecnologías ya viejas y contaminantes como son la combustión de diésel. Tenemos en nuestro programa espacio también para unas preguntas de los ciudadanos. Durante los últimos programas hemos tenido la oportunidad de escuchar preguntas importantes que nos permiten no solamente tener una óptica mucho más precisa de los diferentes asuntos que manejamos. Vamos con la primera pregunta para la concejal María Fernanda. Hola, soy Luis Kumare, concejal Manuel Sarmiento. ¿Cuál es el control que llevan para los vehículos particulares y los vehículos de transporte público para no contaminar el aire de Bogotá? Concejal Sarmiento, por favor. Frente a los vehículos particulares existe el mecanismo de la revisión técnico-mecánica que se debe hacer periódicamente, donde talleres certificados revisan la emisión de gases y de material contaminante que se cumpla con unos estándares. En eso yo creo que hay que avanzar más frente a las normas que exigirían que los automóviles tengan mejores estándares de contaminación. Sin embargo, el principal problema de las fuentes móviles sigue siendo el transporte público y particularmente los vehículos que funcionan con diésel. ¿Cuál es el tipo de control para el transporte público? También tienen unos estándares que casi no se controla. Estamos hablando no solamente de transporte de pasajeros, sino también transporte de carga. Hay un plan decenal de descontaminación que diseñó la Universidad de los Andes, que tiene como uno de sus principales componentes la obligación de que el transporte de carga utilice diésel, utilice unos filtros especiales, el transporte de pasajeros también los utilice y se migren a otras tecnologías. Sin embargo, pues eso es un plan que cuesta plata y que ninguna administración ni estas listas anteriores ha tenido la voluntad política para meterse en el asunto y de verdad resolver cómo se pueden incluir tecnologías no tan costosas que en algo mitiguen esa emisión de material contaminante. Muchas gracias, concejal. Y ahora sí, concejal María Fernanda, excúseme el error mío. Vamos con la pregunta. Perfecto. Hola, soy Joana Riascos. Concejala María Fernanda Rojas, el aire en Bogotá cada día está más contaminado. ¿Qué se está haciendo para que los ciudadanos se concienticen de esta situación? Concejal María Fernanda. Bueno, pues yo creo que no se está haciendo nada, realmente. ¿Qué hay hoy? Hay una serie de instrumentos tecnológicos, están las plataformas, por ejemplo, la página de la Secretaría de Ambiente, que indica cómo está el material particulado en estas estaciones de medición del aire. Son 2 estaciones fijas para hacer esta medición. El distrito no mide emisiones móviles, por ejemplo. Yo creo que debería hacerlo. Claro. Transmilenio no controla emisiones móviles de su flota, debería hacerlo. Y debería haber una serie de medidas para contarle a la gente, además es una obligación del Estado, qué es lo que está pasando con el aire que respira. Es que con el aire, y lo decía un experto en tantos estudios que hemos revisado últimamente, un experto decía, mire, es que a diferencia del agua, si usted tiene un agua muy contaminada, usted puede decir, no, yo no me tomo esta agua. Esto está turbio, muy contaminado, quién sabe qué hay allí. Pero usted, ¿cómo hace con el aire? No tenemos decir, un mecanismo individual que nos permita. No podemos decir, no va a respirar durante las próximas 3 horas porque este aire está muy contaminado. Entonces, ni modo, nos fregamos. Entonces, claro que hay que hacer una serie de medidas pedagógicas. Nosotros, por ejemplo, propusimos, a partir de analizar lo que pasó en el día sin carro, en que ese día que se supone que al no salir los carros particulares debía mejorar la calidad del aire, ¿y qué pasó? Pasó lo contrario, empeoró, porque salieron más buses. Aquí nada más vemos el impacto de los buses en la calidad del aire en Bogotá. Entonces propusimos tenemos un proyecto de acuerdo que vamos a presentar con la bancada de la bicicleta, que es para generar un sistema de alertas para que los peatones y los ciclistas sean informados por el distrito todas las mañanas, entrando a una aplicación muy sencilla y casi a cero costo, y que diga, mire, la radiación va a ser así, el material particulado va a estar en estas condiciones. Le propongo algo con el concejal Sarmiento. Los invito a otro programa porque creo que el tema de la calidad del aire con el tema de las bicicletas y las políticas públicas nos permite tener un debate bien interesante. Y ahora los dejamos con la pregunta para este programa. ¿Siente que la calidad del aire ha desmejorado en Bogotá? ¿Sí o no? Usted puede opinar en @Consejo de Bogotá con el numeral contraste.
Concejal María Fernanda, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Jairo, muchas gracias, Manuel, por esta conversación. Un saludo especial a la audiencia y que esta sea una meta. Bogotá en el 2030, 0 emisiones en transporte público. Vamos a trabajar para ello, concejal Sarmiento, es un gusto tenerlo por acá. Jairo, mil gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes y de nuevo a la concejal María Fernanda Rojas y mis deseos de feliz cumpleaños anticipado. Claro que sí. Y a todos los televidentes recuerden nuestra cita cada 8 días, los jueves en la noche por Canal Capital.